Ese es el problema. Ese es el problema. Decía mi nana, que en paz descanse, que el que nada debe, nada teme. Si no hubiera nada que esconder, pues dices, aquí está, se hizo esto, se hizo. Guardaron silencio. Y es que además es guardar silencio sobre millones. Estoy leyendo lo que publicas y dices que el daño patrimonial detectado por las auditorías ronda los 5 millones de pesos, pero los montos involucrados en algún tipo de irregularidad ascienden a más de 12 millones. Dices en tu investigación que publicas en la revista, cabe señalar que la Contraloría solo se examinó formalmente una muestra representativa de los recursos ejercidos en esos años. Dejó fuera, por ejemplo, la revisión de los convenios de exposiciones internacionales que representan una entrada anual para divulgación de la ciencia y la UNAM en su conjunto más de 30 millones de pesos. O sea, la investigación que tú presentas obviamente está documentada, pero no quiere decir que sea lo único. Así lo entiendo. Así es, Vicente, y de hecho estoy en este proceso de revisión, son documentos muy amplios. Yo no quise generar algún tipo de información que pudiera después ser rebatida, y por eso me estoy yendo con las cifras más modestas. Pero yo te puedo decir, Vicente, ya empecé a revisar para las siguientes partes, estos montos se van a actualizar, son mucho mayores estos mismos montos por la propia revisión que estamos haciendo, pero de lo que estamos hablando, sí, es de un modus operandi que es generalizado, y cuando hay una auditoría, la auditoría no revisa exactamente todo, solamente revisa muestras, y por esas muestras genera algún tipo de observaciones, y esas observaciones, cuando son graves, se convierten, llegan a esto que hemos visto, que es incluso la destitución, que Vicente, yo también te podría decir, pues destituyen a este funcionario, no obstante lo que se le comprueba, y lo inhabilitan por 11 o 18 años, dependiendo del expediente, pero para no ocupar ningún cargo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, es un cargo como te expulsamos de la UNAM como trabajador, ya no puedes tú trabajar aquí, pero ahí se queda el asunto, Vicente, ahí se muere. No hay restitución del daño y no se entera a las propias autoridades externas a la UNAM para que iniciaran un procedimiento de revisión. Es decir, la universidad todo intramuros, y yo como te decía, si tú pides incluso, ahora lo vamos a hacer nosotros este ejercicio incluso para ver cómo responden, si tú pides de manera abierta a partir de transparencia de la UNAM este tipo de auditorías de investigación, siempre y sencillamente te dicen que no existen o que no hay ningún documento relacionado con lo que pides. Nosotros aquí tenemos no solamente las copias, sino los números de expediente, exactamente cómo se llaman, por lo tanto no podrían decir que no existen, pero este tipo de investigaciones que sí hace a veces la UNAM al interior, se quedan al interior. No hay ninguna manera a veces de conocer este tipo de información. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Quién es, por ejemplo, César Augusto Domínguez Pérez Tejada? ¿Es persona cercana a Enrique Graue? ¿Es gente de otros rectores? ¿Qué es lo que sabes de este personaje? Pues mira, son parte, por supuesto, para ocupar este tipo de cargos que son directivos en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues son parte de los grupos que constituyen la llamada casta dorada. Hoy en la UNAM hay dos grupos muy, muy fuertes, que es el grupo Medicina, que es al que pertenece Graue, al que también pertenece o perteneció, no sé cómo estén ahora, de la Fuente, Narro, todo este grupo, que es uno de los grupos políticos con peso específico en la universidad, ese es uno de ellos, está otro, el grupo de los científicos o de ciencias al cual pertenece este otro personaje. Entre ellos se apoyan, ahí pertenecen personajes como Sarucán, por ejemplo, y entre ellos se van cubriendo y se van destinando los espacios de gobierno en la propia universidad. Otro grupo importante es el llamado de los abogados, que encabezó en su momento Jorge Carpizo. Todo ese grupo, son estos tres grupos los que prácticamente controlan la universidad ya desde hace 20 años. Tan solo este grupo de los médicos pues tiene más de 20 años en el poder, ocupando prácticamente la rectoría. Pero son estos grupos que tienen representación en la Junta de Gobierno, que controlan el Congreso Universitario y que son los que nombran a los directores y al propio rector. Entonces sí, este personaje, que es un biólogo, pertenece a este grupo llamado de los científicos, que es parte de los que comparte el poder con los médicos, que en este caso son los que encabeza José Narro. Vamos a hablar de los expedientes, si te parece, para irlo desmenuzando, Sósimo. El primer expediente, dices, 10 grupos de irregularidades. El primer expediente de la Contraloría con procedimiento de responsabilidad administrativa documenta 10 series de irregularidades en los que se implicaron recursos por más de 5 millones de pesos.
De ellos, el monto que directamente constituyó un daño al patrimonio universitario es por 1,331,068 pesos. Las irregularidades van desde adjudicaciones de contratos a empresas sin estudios de mercado previos e incumplimiento de requisitos de los proveedores, hasta pagos por bienes y servicios que nunca se realizaron. También el pago de viáticos sin justificación alguna y la adquisición de gasolina para vehículos oficiales que no tenían actividades asignadas. Ya pienso que raya esto en la grosería, pues. No solamente es un contrato por algo que no se cumplió, sino que ahí hay otras cosas que se tienen que exhibir. Y es que, ¿sabes? Porque ¿quién los revisa? Eso es lo que pasa también en la Universidad Nacional Autónoma de México, escudándose en una malentendida autonomía de que aquí entre nosotros nos arreglamos. Pues de eso no se trata la autonomía. ¡Viva la autonomía universitaria! Sí, yo estoy de acuerdo con la autonomía universitaria, con la libertad de cátedra, con que se gobiernen los propios universitarios al interior de Ciudad Universitaria y las instalaciones, de todo eso sí, pero lo que tiene que ver con el manejo de los recursos, tiene que haber auditorías externas, porque ¿quién revisa a estos grupos y entre ellos se tapan? En efecto, Vicente, se trata aquí de que podían hacer lo que querían o pueden hacer lo que quieren, porque ni siquiera esto está bajo el escrutinio de alguien. Eso es lo que pasa con estos organismos autónomos, guardando las proporciones, pues es el INAI, guardando las proporciones es lo que pasó con el INE y con todo este tipo de organismos que, en el caso, por ejemplo, de la universidad, pues ¿quién los revisa? Por eso lo han podido hacer y lo pudieron hacer durante muchos años. De hecho, Vicente, te adelanto también algo, que estamos revisando también el paso de este mismo servidor público, esta dupla, porque es una dupla, el inhabilitado, Zamora Favila, con el actual director en su paso por el Instituto de Ecología. Una de cosas que están saliendo, y a propósito de qué, pues de que publico esto, y entonces hay gente que se entera de otras cosas, o que dice, bueno, hay alguien que está dispuesto a publicar, y yo también sé otro tipo de cosas, o he documentado otro tipo de acciones. Y eso sí es revolucionario. Sí, claro, así es. Hablando de la universidad, ¿no? Así es. Entonces, en ese sentido, pues no es de ahorita. Por eso decíamos, son muchos años de esta dupla, hasta que ahora en este momento es tal el nivel de irregularidades que tienen que inhabilitar a uno de ellos. Y en ellos se ceba todas las irregularidades, él es el responsable, hacia arriba no castigan a nadie, hacia abajo fíjate que sí hay alguna especie de, entre comillas, sanción, pero que ni siquiera llegan a la amonestación por escrito, porque quedaría en el expediente. Solamente les reconvienen de palabra, oye, vimos que tú incurriste en una violación a la normativa por orden de Zamora Favila, pero no lo vuelvas a hacer, ¿no? Un manazo. Sí, así es. Pero, y eso hacia abajo, hacia arriba de Zamora Favila, nada. Y ni modo que él hiciera todo solo. Eso es lo que decíamos. Este expediente al que te refieres y que es el que presentamos en esta primera entrega que publicamos en Contralínea, se trata de eso, pero bien dices, veamos los otros expedientes, porque decíamos, no es el único, y para las personas que nos ven, que nos escuchan, pues también señalar que sí, son cuatro expedientes, y podríamos nosotros señalar, Vicente, que un segundo expediente, y ya sé que son números, son letras, pero para que sepa la gente que tenemos al detalle los documentos. Un segundo expediente consta del procedimiento de responsabilidad administrativa PRA, /01, /2020, y la auditoría interna A042, /2018, ARB3. Este resolvió también la destitución e inhabilitación del mismo funcionario, esta por 15 años, y los montos involucrados en este caso suman 2,025,000 pesos, que con los montos te estoy hablando, Vicente, de la versión más modesta. Yo lo que te puedo adelantar es de que estas cifras se van a ir actualizando conforme, son documentos muy amplios donde se va detallando, por ejemplo, los montos, las irregularidades en gasolina, las irregularidades en contratos por servicios que no se ofrecieron, o por bienes que no se adquirieron, o los que sí se hicieron pero que se pagaron con sobreprecio, o empresas concursos mercantiles que tendrían que decir, si voy a adquirir un bien o un servicio, tengo yo que someterlo a concurso público. Pues no lo hacen, ya tienen a su empresa favorita, con ellos van de manera directa, les pagan más que los precios que están en el mercado y pues nadie sabe, nadie supo. Todo ese tipo de irregularidades, es una lista muy amplia y por eso te decía, se van a ir actualizando. Un tercer caso es también data del instituto, de cuando estaban los dos en el Instituto de Ecología, me refiero cuando Domínguez Pérez Tejada era director de este instituto y Zamora Favila era tenía el cargo
estaba encargado de la administración, ahorita te digo exactamente el nombre del cargo, pero aquí también esto constituyó una otra inhabilitación por 11 años. Y también los montos ahorita son 400,000 pesos, muy modesto, pero es lo que en este momento yo te podría asegurar. Y un cuarto, perdóname. No. ¿Y un cuarto? El cuarto caso se encuentra abierto. Y este es por trabajos que se están haciendo para trasladar el Museo de la Luz, que está Ciudad Universitaria, trasladarlo a la ciudad de Mérida, allá en Yucatán. Y hasta este momento nosotros podemos ver irregularidades por 5 millones de pesos. Este todavía no está cerrado, está abierto.